Gracias, diputado presidente. Gracias a la señora defensora por su información y su comparecencia. Yo quiero comenzar por felicitarla y felicitar a su equipo. Me parece que han hecho un esfuerzo enorme por recuperar el terreno, por recuperar el tiempo y por marcar derroteros novedosos y correspondientes con las necesidades del país. Y ahora que le oí hacer el detalle de lo que ha pasado para el caso de Daniel Gil, me conmueve ver su determinación y su claridad, porque hoy llevamos un día más sin que se resuelva la situación y sin que los derechos humanos de Daniel Gil sean puestos en su verdadera dimensión, como sí lo hacemos en Costa Rica con la inmensa mayoría de los casos que atendemos. Y curiosamente, siendo la Defensoría una instancia auxiliar de la Asamblea Legislativa y pensando que estas comparecencias tienen una mezcla entre elementos técnicos y elementos de control político, pensaba en que a finales de la semana pasada hubo una delegación del Poder Ejecutivo que asistió a diferentes actividades en la zona sur, integrando una numerosa delegación a la cual se incorporó el diputado Olivier Jiménez. Y extrañamente, cuando se trató de concurrir a una reunión relacionada con Judesur, la delegación del gobierno, no de la Asamblea Legislativa, le indicó al diputado Olivier Jiménez que no iniciarían la reunión si él permanecía en ella, lo cual llevó a una protesta de los convocantes y a la incorporación posterior del diputado Olivier Jiménez, a quien se le iba a cercenar su capacidad constitucional y su derecho de ejercer control político y de ayudar a resolver los problemas en la zona sur. Y menciono eso enlazándolo con la diligencia con que la Defensoría ha atendido situaciones no equiparables a esta, porque aquí hay un representante de un poder del Estado cuya condición iba a ser lesionada e intentó ser vejada. En el informe hay 3 aspectos en relación con los cuales yo le pediría a la defensora que nos hiciera una ampliación. En ninguno de ellos tengo reproche, sino curiosidad política y representativa. Uno tiene que ver con cuál es la valoración, el análisis que tiene la Defensoría de los habitantes en relación al sector agropecuario. El informe tiene algunas puntadas, pero no hay una costura consolidada sobre un ámbito que en las últimas semanas ha generado una controversia nacional que llevó incluso a manifestaciones civiles, y quisiera saber cuál es la apreciación de la Defensoría o qué proyectan al respecto. Lo segundo, en materia de inequidad, que creo que es uno de los temas más y mejor trabajados por la Defensoría en la actualidad, si tiene alguna precisión que profundice en las causas de esa inequidad. Esto es asunto habitualmente discutido en la Asamblea Legislativa, pero ninguno de nosotros, ni individual ni colectivamente, tenemos la experticia o la vivencia que tiene la Defensoría para abordarlo. Y el último tema es en materia de recomendaciones. Puede ser que yo en la lectura haya obviado algo equivalente, y si están consignadas en el informe, ofrezco la disculpa previa. Si no están, en vez de pedirle a la defensora que nos las dé hoy, le pediría que nos hiciera una adición en que haga las recomendaciones correspondientes para la Asamblea Legislativa, lo cual nos marcaría algunos derroteros en aspectos que ustedes han investigado en profundidad y participativamente, como
es posible que no lo hayamos hecho nosotros en algunos campos. Entonces, lo primero es una apreciación de reconocimiento, de estímulo y de señalamiento sobre lo ocurrido en el sur, y los otros 3 temas son preguntas particulares cuya respuesta dejo al mejor juicio de la defensora. Muchas gracias. Adelante su respuesta, señora defensora. Muchísimas gracias, señor diputado. Me refiero primero al tema de la reunión, nada más para decirle que la Defensoría de los Habitantes también estuvo presente. Yo me iba a hacer presente, sin embargo, en virtud de todo lo que ha pasado con el señor Gil, el tema de las lluvias en la zona atlántica y también la preparación para este informe, pues designé a los representantes de la sede regional. Sobre el tema de el sector agropecuario, a ver, hay, como les decía, un tema que estamos tratando y que toca el tema del sector agropecuario, y es el tema de la seguridad alimentaria. Tengo entendido que incluso hay un proyecto de ley que no nos ha sido consultado, pero que nos gustaría que se nos consulte. El tema de la protección de la producción nacional también pasa por lo que acabo de mencionar del CNP y el debilitamiento que ha sufrido el CNP en varios procesos de reforma, si se les puede llamar así, del mismo. Como le digo, tenía pendiente una reunión con la gente del CNP la semana pasada, se canceló, pero sí es algo en lo que estamos trabajando. Lamentablemente le tengo que decir que los productores llegan poco a la Defensoría de los Habitantes, y en lo que llevo en estos meses solo recuerdo el caso de unos productores de piña, medianos productores que tenían un problema con créditos, y creo que esta Asamblea Legislativa aprobó una ayuda para esos productores. Pero hemos interpretado, ante esa ausencia de presencia o de acudir a la Defensoría de los Habitantes, que de alguna manera sienten que pueden defender sus intereses acudiendo a las instancias administrativas que existen actualmente. Y si no fuera así, a mí me parece y nos encantaría que se acercaran a la Defensoría de los Habitantes para comentar sobre estos temas. Sobre las recomendaciones, bueno, sobre el tema de inequidad, el tema de inequidad es un tema bastante complejo, tiene que ver con razones históricas de modelo de desarrollo, pero también de desarrollo tal vez voluntario o involuntario de cómo se ha ido desarrollando el Estado, muy centralizado en el gran área metropolitana, que ha obviado las regiones, y sobre todo que, como lo mencionábamos ahora, tiene pocos espacios de participación ciudadana para las poblaciones que están fuera del gran área metropolitana. Sin ese diálogo es difícil conocer las necesidades de la gente, y ahí es importante reiterar el llamado que hace la Defensoría al tema de la participación ciudadana. Sobre las recomendaciones, por supuesto, le podríamos hacer llegar las recomendaciones, y sobre el tema de inequidad, pues también, y lógicamente es un tema bastante complejo, que yo creo que sería interesante poder hacer un foro en la Asamblea Legislativa para tratar estos temas desde múltiples perspectivas sociales, económicas, y también un tema de derechos humanos, que yo creo que ha sido el componente que ha faltado en el tema de desarrollo del país. Muchas gracias.